vamos a revisar ahora aspectos relevantes de la Primera Guerra Mundial, ocurrida en el siglo XX entre los años 1914 y 1918. Vamos a incorporar a nuestro aprendizaje que las guerras mundiales fueron los conflictos más relevantes y crudos de la primera mitad del siglo XX. Se originaron y desarrollaron en Europa, y en ellas participaron las potencias más importantes de la época. Algunos antecedentes de la Primera Guerra Mundial para entender cómo se gesta este proceso. En primer lugar, vamos a recordar que habían disputas territoriales fuera de Europa, roces entre las potencias imperialistas, disputas territoriales también dentro de Europa. Y por lo tanto, eso fue un antecedente que generó la Primera Guerra Mundial. También en este periodo, antes de iniciar el conflicto armado, ocurren dos procesos que preparan el escenario bélico. El primero de ellos fue la paz armada y el segundo, alianzas existentes en Europa. La paz armada se designa con este nombre el periodo anterior a la guerra, en el cual los países iniciaron una serie de estrategias para prepararse frente a este conflicto. Comenzaron a adquirir armamentos, municiones y recursos para comenzar la guerra. Por eso se llama paz armada. Había paz, pero los países se estaban preparando para la guerra. Y también existían alianzas dentro de Europa. Las dos más famosas son las siguientes: la Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales, que inicialmente estuvo conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Y también la Triple Entente, llamada también Potencias Aliadas, a la cual pertenecían Francia, Inglaterra y Rusia. No olvidar entonces, Triple Alianza y Triple Entente. La guerra comienza entonces con un detonante que aparece en todos los libros de historia, que es la muerte del archiduque Francisco Fernando. Este fue el primer paso en una seguidilla de declaraciones bélicas entre los países europeos. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, que era defendida en su autonomía por Rusia, y con ello los aliados de Rusia responden a la declaración de guerra de Austria-Hungría. La Primera Guerra Mundial tuvo dos frentes de combate: el frente occidental, en el cual Alemania y Francia se enfrentaron, utilizando como estrategia de guerra la guerra de trincheras. Las trincheras eran excavaciones en línea recta donde se refugiaban los soldados. Y el frente oriental, en el cual se enfrentaron Alemania y Rusia, y también utilizaron la estrategia de trincheras. Las trincheras vamos a recordar entonces que fue la estrategia de la Primera Guerra Mundial, y estas eran frecuentes fuentes de enfermedades, suciedad y hacinamiento, ya que eran utilizadas por los soldados para esconderse, alimentarse y llevar a cabo sus necesidades biológicas más elementales. La incorporación de más países al conflicto, Estados Unidos y Japón, fueron los dos países que se incluyeron en el conflicto luego de años de ya comenzada la guerra, la Primera Guerra. En el año 1917, Estados Unidos ingresa a la guerra apoyando el bloque de los aliados o la Triple Entente. Y a finales del año 1914 ingresa Japón atacando a las colonias alemanas existentes en el norte de China y parte del Pacífico. La guerra fue devastadora. En 1918 los soldados estaban cansados, hambrientos y sin deseos de seguir en esta contienda que parecía no acabar.
Alemania es derrotada por ambos frentes de combate, rompiendo su resistencia y firmando finalmente la paz. ¿Qué consecuencia podemos reconocer entonces de la Primera Guerra Mundial? Acá las más relevantes. Pérdidas humanas, alrededor de 10 millones de personas. Terminada la guerra, se firma el Tratado de Versalles en el año 1919 en Francia. Este tratado hace que Alemania acepte condiciones muy humillantes. Debe pagar daños y reducir su ejército. También se crea la Sociedad de las Naciones en el año 1920 y es para asegurar el cumplimiento del Tratado de Versalles. Se considera hoy en día el antecedente de la ONU. Y otra consecuencia relevante es que surge Estados Unidos como potencia mundial. Y además empieza a aparecer un nuevo rol de las mujeres en este periodo. Otro cambio y consecuencia relevante de la Primera Guerra Mundial fueron los países o los imperios que desaparecieron. Acá están los tres más importantes. El Imperio Austrohúngaro se divide en 4 países: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Ruso se divide también en 4 países: Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Y el Imperio Turco Otomano queda dividido en Siria, Líbano, Irak y Palestina. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!